Muy buenas tardes a todos nuestros seguidores, Buenas tardes, Perdón. oidores y de la comuna de la palabra. Nuevamente, como cada semana hacemos, tenemos un programa en vivo y a todo color sobre diversos temas que hemos venido tratando. El día de hoy trataremos sobre la vida penitenciaria. Me acordé de Carne de Presidio, un clásico del cine mexicano, con otro clásico del cine mexicano, Pedro Armendáriz, lo que implica el sistema penitenciario, y no puedo obviar los olvidados del gran cineasta Luis Buñuel. No son las únicas. Está 12 años de prisión, que es casi un documental dedicado a Pepe Mujica y a los militantes de lo que fuera los Tupamaros en Uruguay. Y como 12 años de prisión y tortura, o historia de un documento del buen cineasta y documentalista mexicano Oscar Menéndez a propósito de los presos del 68 en Lecumberri, o los muros de agua de Pepe Revueltas, y hay mucho de dónde recortarle, el Apando, etcétera. Hay de todos tamaños, colores y sabores. No quiero, sin embargo, continuar con el tema de hoy y la presentación de nuestra colega invitada, sin antes recordar, como cada semana hacemos, que transcurre una semana más, un mes más, y la otra pandemia, bueno, epidemia para nosotros, pero en América Latina es muy recurrente, de que la violencia estructural deja olas de muerte y de secuelas psicológicas por desaparición forzada y por otras razones que escapan usualmente a nuestra sensibilidad, porque ya nos hemos vuelto insensibles. ¿A que hoy mataron a alguien? Uno más en la vida. Que hoy desapareció una chica, un feminicidio más. ¿Cuál es el problema? Que hoy desapareció otra persona, seguramente se la llevaron por andar en el narco. Si no, no se la llevan. Es decir, siempre hay coartadas para revictimizar a quienes son objeto. En nuestro país tenemos, por esta razón, más de 100,000 muertos y más de 100,000 desaparecidos. Ni la guerra de Siria ha tenido tantos en esas proporciones. No quiero dejar de recordar que la deuda histórica de Estado y de gobierno sigue pendiendo con una mentira histórica que construyeron priistas del gobierno de Enrique Peña Nieto a propósito de los 43 jóvenes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa en Tixla de Guerrero, desaparecidos en contra de su voluntad, y según la versión del procurador de entonces, ya me cansé, decía ese personaje del grupo Hidalgo, ¿sí?, que fue gobernador del estado de Hidalgo, ¿sí?, Jesús Murillo Caram, y que los quemaron a todos. Es decir, que ya no nos hagamos, el pasado no tiene remedio, están muertos y tan. Pues la mentira histórica, mientras sus cuerpos no aparezcan o los datos que demuestren fehaciente y verosímilmente su especulación y justificación, seguiremos demandando la presentación de la verdad y la justicia, porque hasta ahora no hay detenidos ni de Estado, ni de ejército, ni de ningún lado por ese motivo. No quiero dejar de enviar un fraterno saludo a Angélica Rodríguez Monroy, mamá de Viridiana Anaid, estudiante de nuestra Facultad de Psicología, desaparecida en contra de su voluntad hace más de 8 años, y su pareja sentimental asesinada en el lugar de los hechos. Viva la llevaron, viva la queremos, y un abrazo fraterno, Angélica. El día de hoy tenemos con nosotros a una persona que no tenía el gusto
de conocer personalmente, sino a través de las redes Twitter y mediante un amigo común, el doctor Jesús Ramírez Bermúdez, y ahí hemos visto que recurrentemente coloca información, posturas, ideas respecto al impacto de la vida carcelaria y algunos tipos de consecuencias sobre la estructura de la personalidad de quienes sufren eso. No importa si son jóvenes, no importa si son adultos, si ya llevan muchos años dentro, si son mujeres que ejecutaron a un marido que las violentaba, eso no importa. Lo que importa es que hay consecuencias afectivo-emocionales. También hay consecuencias de otro orden en la dinámica y organización familiar. Y naturalmente las teorías que tratan de explicar desde las teorías muy ancestrales, y digo ancestrales por utilizar un término, de la tipología psicopatológica del delincuente. Hay teorías jurídicas de la delincuencia y sus estigmas en este sentido, estudios antropológicos que se hicieron en su momento, ¿sí? Y ahora andan hasta con estudios de genética del delincuente. No dejan de acariciar el sueño de una taxación de estructuras prescritas sobre la personalidad delincuencial. ¿Sí? César el Hombroso fue uno de los personajes que bien lo planteó en su momento. No sé qué tanto vaya a tocar el asunto nuestra querida invitada Claudia Alarcón, experta en el tema, pero sí va a tocar las cuestiones afectivas y la cuestión del estigma del sistema penitenciario. Sobre el estigma ya hubo un sociólogo, Erving Goffman, que incluso publicó un excelente libro que se llama Stigma, aunque previamente había publicado un libro que se llama Internados, para los que vivieron en internados. Yo viví 10 años internado en un centro de recuperación infantil en San Ángel, en la Ciudad de México, de 1960 a 1970. Y no la viví como la narra él, pero de todo hay en la viña del Señor y experiencias, porque 10 añitos de los 3 a los 13 años es toda una infancia vivida en internamiento que no en sistema penitenciario. Desde que Guadalupe Zúñiga Lira, en el caso de México, hubiera creado el sistema de lo que se llamaron las correccionales en su momento. Después les llaman eufemísticamente centros de readaptación social, que ni readaptan ni nada. Y en otro momento, por ejemplo, el doctor Roberto Solís Quiroga, cuando crean el Instituto Médico Pedagógico en 1935, se planteaban la idea eugenésica de ir evitando mediante dos mecanismos la presencia de la delincuencia. Uno, la esterilización de mujeres que tenían hijos en condiciones de pobreza y condiciones sociales que se atribuyen, otra vez el estigma hacia cierto sector social. Y el otro era evidentemente, además de la esterilización forzada, lo que era el aislamiento preventivo. Cierro mi boca, porque si no, ¿para qué invito a Claudia? Si el que va a hablar soy yo, y le dejo la palabra. Muchas gracias, Claudia. Será un placer escucharte. Al contrario, muchas gracias, Enrique. Y además creo que es muy pertinente el preámbulo porque contextualiza mucho de lo que me interesa comentar, lo que me interesa reflexionar en esta oportunidad que me propicia tu invitación. Y yo rescataría tres cosas puntuales de lo que tú acabas de plantear. La primera sería el daño estructural que tenemos como sociedad, ¿no? Ese daño estructural en donde también hay una necesidad de evadir el drama nacional, la tragedia nacional, de toda la violencia que vivimos, porque también creo que sería insostenible para la población
tener que estar permanentemente contando cuerpos, contando muertos. También hay un mecanismo, yo creo que pues de salvaguarda, de alguna forma afectiva, en relación con todas las noticias. Claro, también hay mucha omisión deliberada, también hay mucha indiferencia, hasta que a la gente le toca de manera directa la violencia, entonces hay un despertar, ¿no? Pero también hay una condición en la que, pues, se vuelve insoportable tener que estar, pues, digamos, pues consumiendo de alguna forma, ¿no? Porque eso es lo que buscan los medios de comunicación también, estar consumiendo todo pues todo el daño que se está generando en torno a nosotros. De ahí que, pues justamente parte de la labor que yo llevo haciendo durante varios años en la cárcel, o en las cárceles, porque no nada más ha sido una, tiene que ver justo con ver qué es lo que está sucediendo en esas fisuras estructurales de la sociedad, ¿no? Justamente cómo es que todo eso que se oculta a partir de los, ¿no? de lo que se maneja en los medios, porque también hay un marketing de la violencia, ¿no? También hay un ejercicio de hacer de la violencia un producto de comercialización y evidentemente pues en todo eso se oculta una gran verdad, que es que una gran parte de la población, si nos ponemos en datos concretos, son aproximadamente 210,000 personas las que están en prisión en este momento. 45% de esas 210,000 están en proceso, ¿no? Ni siquiera tienen una sentencia y muchos de ellos tienen muchos años en espera de tener una sentencia. Y el resto está cumpliendo alguna sentencia. Entonces, evidentemente, pues hay quienes dicen que la prisión es la única vía de sostener esta estructura social, esta estructura del Estado, esa estructura jurídica, esa estructura de seguridad pública, que la única forma de sostener esa estructura que está a punto de venirse abajo es la cárcel. Sin embargo, pues la cárcel es justamente el gran fantasma de la seguridad pública, ¿no? Es el gran fantasma del orden, es el gran fantasma pues, del sistema de justicia como tal, porque no permite ver realmente cuáles son los daños sociales que están generando toda esta violencia que todos tratamos de evitar y tratamos de evadir. Por lo tanto, bueno, pues en mi caso, el estar dentro de los espacios carcelarios, en esa cotidianidad de la que habla Goffman, justamente, en esa cotidianidad, más allá de contabilizar, de encontrar patrones, de encontrar pues esos perfilamientos, ¿no? Esos perfiles para definir quién debe estar y quién no debe estar en una prisión. Entonces, a mí lo que me interesa es justamente, y lo que trato de buscar son esos elementos de los que no se hablan, de los que no se está consciente y que a la vez, pues, nos dicen muchísimo pues, de toda esa patología social en la que nos encontramos actualmente. Yo decidí concretamente centrarme en la población juvenil, porque además estadísticamente es la población más olvidada por parte del Estado, ¿no? Por parte del gobierno, por parte de la sociedad, ni siquiera la niñez. Los jóvenes, estamos hablando de gente entre los 13 y los 25 años, es el grupo poblacional mucho más olvidado en materia de políticas públicas, de oportunidades, de acceso a bienestar, justo porque hay muchos factores, ¿no? La exigencia de productividad, se cree que porque están en una fase donde no saben lo que quieren, entonces no hay que darles absolutamente nada. Y eso se traduce justamente en un altísimo número de jóvenes que son altamente vulnerables, esa es la verdad, pues a tomar decisiones que pueden repercutir para el resto de su vida de manera muy negativa, ¿no? Por otro lado, pues también el factor histórico, ¿no?
cómo se ha construido históricamente la idea de que necesitamos las prisiones. Cuesta mucho trabajo pensar cómo encontrar una salida a una sociedad en donde hay tanto delito, tanto daño. A mí me gusta más hablar de daño más que hablar de crimen o de delito, porque creo que ahí es en donde hay que centrar la atención, en cómo colectivamente estamos generando un daño para la sociedad, ¿no? No esta idea de que él es el delincuente, por lo tanto, él es el responsable o ella son los responsables de que la sociedad esté como está, ¿no? Creo que cuando pensamos en el daño es mucho más, hay un sentido de corresponsabilidad, como simplemente, bueno, y esto tiene que ver también con estas narrativas que ahora se han vuelto tan hegemónicas, ¿no? Con el tema de los derechos humanos, de la justicia alternativa, la justicia terapéutica, la justicia restaurativa, y que en la vida práctica pues siguen siendo muy incipientes, ¿no? Siguen siendo muy limitadas. Entonces, históricamente, pues hay una idea de que necesitamos la prisión. Hay una de principios del siglo XX, bueno, pues todo esto que tú relatas con esta visión eugenésica sobre el delito, sobre la prisión, sobre quiénes son los indeseables de la sociedad, pues es vigente, ¿no? Es muy actual, y la tecnología cada vez nos hace creer que efectivamente hay, pues que lo que estamos haciendo es llegar a ese futuro que pronosticaron los criminólogos herederos de Lombroso, ¿no? Totalmente, sí. Con lo que recién planteas, me surge una idea. Cuando leí, cuando era mucho más joven, el poema pedagógico de Anton Semyonovich Makarenko, él replantea la situación del sistema penitenciario, particularmente para los jóvenes. Y él utiliza una categoría que es reeducación. Parte de la premisa de que es más fácil educar que reeducar. Y es un planteamiento que va contra el estigma clásico psicoanalítico de que infancia es destino. Depende de cómo te va en la infancia, te acercas más o menos a la delincuencia y al crimen. La otra experiencia es la de las policías comunitarias, en la montaña de Guerrero, en varios lados, que plantan la reeducación también a través del trabajo comunitario, pero siguen teniendo sus cárceles, paralelas a la cárcel del sistema judicial oficial, llamémosle así. Y por otro lado, un asunto que me parece que es interesante, porque en efecto planteas un rango de población entre 13 y 20 y algo de años, que es cuando entran al consumo de drogas, a la delincuencia menor. Ahora pomposa y eufemísticamente hablan de la delincuencia organizada, que es un término muy anfibológico. Delincuencia organizada es la que manejan los grandes empresarios, por ejemplo, de cuello blanco. También organizaditos. La trata de blancas, todo ese tipo de cosas, ¿sí? Pero en el fondo, la relación de género. No sé si la has apreciado y analizado, porque efectivamente el otro problema que señalas es el de tratar un problema social y colectivo como si fuera un problema individual y personal. Es decir, yo meto a la cárcel al delincuente y creo que con eso se acaba la delincuencia. Ya vimos que no. El problema del narco y esos son problemas económico-políticos de producción, distribución, consumo, trasiego, es mucho más que la delincuencia, indudablemente. Pero ¿cómo replantear ese fenómeno? Porque sucede lo mismo en discapacidad. Nace un niño con algún problema o lo tiene postraumático adquirido y resulta que el problema se vuelve para la familia. ¿Qué tiene que llevar a terapia al niño? ¿Qué tiene que pagar? ¿Qué tiene que ir a especialistas, neurólogos? Pero la respuesta colectiva y social no existe.
es un problema de mercado también. Es similar aquí, las cárceles están concesionadas a sistemas privados. Lo que son los peritajes de los peritos psicológicos, psiquiátricos y demás, también están privatizados. El problema de esos fenómenos, porque el que va a la evaluación, a los COC, antes en educación especial se llamaban COEC, Centros de Orientación, Evaluación y Canalización. En listas de espera había muchas, como hoy están en prisión, muchos que están esperando sentencia, llevan 10 años esperándola y la sentencia era para 1 año. Es decir, ya se echaron una vida dentro y algunas consecuencias acarreará. ¿Qué se puede plantear al respecto? Sí, pues justamente allí está el punto del conflicto con el tema afectivo, ¿no? Si pensamos en afectividad en un sentido mucho más extenso, mucho más general, pensando en todo aquello que nos afecta de manera muy, muy directa, ¿no? No solamente como una idea de lo inmediato, ¿no? Esto que planteas respecto al principio de infancia es destino, pues es que también eso tiene que ver con esta idea de que el presente le pertenece solamente a los adultos, ¿no? Está justamente esta idea de excluir, de tener un presente cuando se es niño, cuando se es joven, cuando se es persona mayor, cuando se es... y creer que solamente el adulto tiene esta conciencia de tener una vida presente. Entonces, mientras no reconozcamos la experiencia de pensar el mundo en los niños, en la niñez, en los adolescentes, en los jóvenes, pues vamos a seguir pensando que tenemos que generar formas, pues siempre como a futuro, para que pues la gente pueda hacer un cambio de vida. Y yo creo que justamente mientras no entendamos que hay que pensar el presente con posibilidades para todos, no solamente en estas distintas fases de la vida, sino también personas con algún tipo de daño crónico, con alguna discapacidad, mientras no pensemos que tenemos que construir sociedades que realmente le den acceso, ¿no? Y le den presencia y le den conciencia, pues autodeterminación de conciencia a todos, pues se vuelve completamente estos ejercicios y estas críticas a la exclusión de la cotidianidad, pues va a seguir presente. Y sí, efectivamente, el delito siempre carga el estigma moral de la maldad, ¿no? Siempre está el estigma de seres que no son capaces de relacionarse, que no son capaces de integrarse a un colectivo, a una colectividad para generar, para defender este principio de supervivencia y de bienestar de grupo, ¿no? Y yo creo que mientras no superemos esa idea de la maldad, que además tiene una carga muy, muy religiosa, ¿no? Muy católica, muy en ese sentido histórico, pues entonces no vamos a poder construir o pensar un presente de otra forma. Entonces, todas las políticas públicas, y sin excepción, pensadas en niños, siempre tienen un discurso, o generalmente suelen tener un discurso hacia el futuro, ¿no? Los niños son el futuro, los adolescentes son el futuro. Lo cierto es que eso ya está clarísimo, que un niño a los 8 años es capaz de decidir tomar un arma, asesinar a alguien, tiene una agencia totalmente, digamos, que impacta en la colectividad, ¿no? Mientras no dejemos de romantizar la idea de la niñez como en ese sentido, o de la adolescencia, no vamos a ver los problemas reales en los que se está gestando la vida delictiva, ¿no? Señalas algo que
Hay un documental que hizo para la televisión alemana el cineasta Werner Herzog. Se llama La balada del pequeño soldado. Está dedicada al entrenamiento por la contra nicaragüense financiada desde Estados Unidos de menores desde 10 hasta 17 años para armar la contraguerrilla o la contrainsurgencia en Nicaragua, desde Honduras era. Y en una de las charlas dicen los que mantienen este trabajo, era que entre más jóvenes sean, tienen más capacidad, más movilidad, más flexibilidad y más resistencia a las heridas. La historia de las guerras habla del uso de los menores en las guerras, así que lo que señalas es muy cierto. Por otro lado, si lo vemos desde los libros de historia clásica, la infancia no existe. Uno puede leer a Mika Waltari, Sinué el egipcio, por ejemplo. Y Sinué a los 7 años deja de ser niño para volverse ya un hombre y elegir qué va a ser de adulto desde los 7 años. Es novela, evidentemente. Pero si uno lee, por ejemplo, los evangelios, la Biblia, no hay infancia de nadie. De nadie. La infancia no existe. Y en Esparta hasta los tiraban en el Taigeto cuando nacían con un defecto, porque la infancia no prometía un futuro militar. Es curiosa esa correlación. Infancia es destino, no necesariamente. Pero la idea de la educación, que es otra de las argucias que se plantean, es que la educación está en el hogar. Si las madres educan, ¿por qué hay niños que sí se vuelven y por qué hay otros que no, viviendo en condiciones sociales diferentes? Diciendo, no son las condiciones sociales. Y algunos personajes como Franco Basaglia en Los Crímenes de la Paz señala que tampoco es cierto que el delincuente se halle ya inscrito en la estructura psicopatológica de la persona, como creía César Lombroso. Ahora en los cromosomas, que ya se habla de genética y epigenética. Pero tú que lo has visto, hay que dejar de romantizar. Pero tú que has relacionado o te has relacionado con presos, con el sistema penitenciario, como lo narra, por ejemplo, en Los Olvidados Buñuel. El jaibo nomás no tenía remedio. Pero esta idea del Carlitos Way con Al Pacino, atrapado por su pasado, no puede escapar a la estructura de delincuencia, aunque quiere. El problema es cuál es el impacto emocional que has apreciado en el preso, porque él es la víctima de un sistema que individualiza un fenómeno social o psicosocial, y en la familia. Porque familia dicen, viene de la familia desintegrada, pero resulta que se desintegran también en el sistema penitenciario. Dejo la palabra. Claro, totalmente. Y quizás lo más complicado es, tomando estos ejemplos que refieres, es cómo se construyen las estructuras normativas, las estructuras morales al interior de las familias. Eso, para mí, eso es lo que ha generado mayor interés en el contexto de los jóvenes que están en prisión. ¿A partir de qué momento se convirtió en una condición totalmente avalada por los padres el cometer un homicidio? ¿En qué momento se convirtió en una acción totalmente avalada por los padres pasar años de tu vida en el encierro? Porque eso es lo que toca cuando uno elige el empleo de la delincuencia, ¿no? Bajo esas estructuras, que son estructuras de corte totalmente moral, ¿no? De lo que se debe y lo que no se debe hacer, lo que está bien y lo que está mal, pues cuesta muchísimo trabajo reeducar en ese sentido mucho más amplio, ¿no? De transformar toda una visión de cómo se vive la vida en un contexto en donde no nos deja ninguna movilidad, ¿no? No hay una posibilidad de
moverse a otro lado para mostrar, para experimentar incluso otras formas de formación, de educación, de generar estructuras normativas distintas. Por ejemplo, hablando con los jóvenes respecto a la importancia de la prisión, ¿no? Es algo que me gusta mucho discutir con ellos, reflexionar sobre qué piensan ellos sobre su paso por la prisión, si el sistema carcelario resuelve, si es una medida adecuada para el contexto en el que ellos han crecido. Y curiosamente, siempre hay una aprobación por parte de ellos de que la prisión es la medida correcta para gente como ellos. O sea, hay un reconocimiento de que ellos saben que eventualmente van a pasar por la prisión, que tienen que estar allí para purificarse, para limpiarse de su delito, y que una vez que cumplen con el delito, bueno, pues van a volver a la vida pública. Siempre hay un discurso de ser diferentes, siempre hay un discurso de una intención de dejar la vida delincuencial, pero lo cierto es que 9 de cada 10 están registrados como reincidentes, ¿no? Entonces, uno puede decir, pues es que realmente no se rehabilitan, este concepto espantoso que se sigue utilizando de manera indiscriminada, realmente ya están dañados psicológicamente, entonces ya no puede haber ningún cambio. Sin embargo, en una ocasión me dice, cuando le comento a un joven concretamente, le digo, oye, ¿no crees que hay otras formas que no fuera la prisión para que tú pudieras purgar, ¿no?, tu condena, para aprender, para reflexionar? Y me decía, pues sí, pero a lo mejor las hay, pero no las conozco, ¿no? Entonces, mientras no tengamos esta visión de reinventar y construir espacios alternos fuera, más allá de la prisión, en donde se den esos procesos de, pues por llamarlo utilizando este concepto, ¿no?, de reeducación en un amplio sentido, cambiar incluso, ¿no?, llegar a un nivel mucho más profundo de reflexión con ellos, que no sea la prisión, pues es muy complicado, porque la prisión de entrada tiene un ethos de castigo, ¿no? Es el castigo totalmente en una arquitectura para que la gente se la pase mal, sufra, sienta dolor, se sienta miserable, se sienta que no es nadie, se sienta que no es importante para la sociedad, que sea un olvidado. Entonces, lo que acaba haciendo el sistema es justamente recordar a esta gente que ese es el lugar en donde debe de estar y que no puede estar en ningún otro espacio, ¿no? De ahí que la experiencia, digamos, la experiencia afectiva o la fenomenología carcelaria se viva pues de una manera muy silenciosa, ¿no? No hay una... es muy difícil que la gente dentro de prisión reconozca abiertamente para sí misma que es un espacio en el que uno se agota, ¿no? Se acaba, es doloroso, se sufre. Y con este tema, por ejemplo, del género, bueno, pues es muy claro en el caso de las prisiones, ¿no? En el caso de las prisiones, el hombre, pues es una oportunidad de mostrar su machismo, su hombría, que no se dobla con cualquier cosa, que no, que es capaz de soportar todo, ¿no? Y lo que acaba haciendo, pues, es reforzar justamente pues una experiencia que acaba dañando más que salvando, sanando o curando cualquier tipo de malestar individual, psicológico, emocional, etcétera. Entonces, con el caso de las mujeres, curiosamente la prisión es un espacio que también refuerza la experiencia de la sumisión. A la mujer en prisión se le fomenta que sea sumisa, que sea
obediente, que no reclame, que no reproche, que agradezca lo poco que se le da, porque está la condición del abandono, ¿no? Que es mucho más fuerte con las mujeres. Generalmente a los 2 años se les abandona a las mujeres en prisión. En los hombres hay hombres que tienen 20, 30 años y la familia sigue yendo sistemáticamente a visitarlos, ¿no? Entonces, estos roles o estos esquemas o estas estructuras basadas en lo que significa ser mujer u hombre como sujetos sociales, pues a la prisión también se refuerza de una manera cotidiana, deliberada, y por lo tanto, pues se vuelven estructuras que pareciera que no significa absolutamente nada, ¿no? Haber pasado por ahí. Simplemente es un tránsito normal para muchísima gente, ¿no? Que no cambia mucho del mundo exterior, y por eso es que también hay tanta gente que puede estar, pues conozco gente que ha estado, ¿no? Está 3 años, sale, regresa, 4 años, regresa, sale. Es parte de la vida cotidiana. Es lo que llaman prisionización, ¿no? Es decir, Totalmente. ya no pueden salir de la prisión, pero es curioso lo que señalas, me recuerda el pensamiento psicológico de Fyodor Dostoyevsky en Crimen y Castigo. Es decir, existe una dualidad inseparable. El criminal necesita castigo. No importa si es autocastigo o es heterocastigo, pero el castigo viene desde la estructura del derecho romano. Y quizás antes. Hay una estructura por encima del individuo que es el Estado. Y el Estado se erige en el órgano que es capaz de sancionar lo que hagas con tu cuerpo, aislándolo, no necesariamente con tu pensamiento. Están las experiencias de Víctor Frankl, campos de concentración, y la diferencia entre preso joven, preso político, y el preso común, que no es político, porque las razones que subyacen al estar dentro de la cárcel no son las mismas en estos casos, ¿sí? Más ahora con el OFAR, que te persiguen judicialmente para eliminarte políticamente. De eso hemos sabido el caso Lula, Dilma Rousseff, Evo Morales, Correa, etcétera, ¿sí? No quiero jalarlo al sistema judicial, pero esa idea de la culpa que señalas, es que sí merezco esto. Para gente como yo, dices, ¿qué te dicen? No hay otra más que la cárcel. Pero la cárcel no es solamente el encierro, es violencia, relaciones de dominio, subordinación, relaciones de poder, corrupción interna, qué sé yo. Todo esto tiene un impacto en las expectativas. Tienen proyección de vida, por ejemplo. Es decir, si tú les preguntaras, ¿qué piensas hacer cuando salgas? Una cosa es lo que digan como deseo y otra cosa es algo que les permita organizar su actividad, como un plan de acción. Hay una distancia entre yo de grande quiero ser o cuando salga quiero ser empresario. Pues sí, pero no deja de ser una expresión verbal. Hay idea de futuro en esto. Desde antes de caer en la cárcel probablemente no la tenían, más que vivir el presentismo de cuando entrevistaron al Ponchis acá en Morelos, le dijeron, bueno, cortar cabezas, dice, mira, me pagaban $5,000 por cabeza. Con 4 tenía $20,000. Mi papá puede ser muy bueno, pero en toda su vida no los ha visto juntos. Y le preguntan, ¿y si te matan? Ya viví 5 años como rey y no 50 como buey, como mi papá. Que eso lo diga el Ponchis me impresionó por esa razón. Pero algo similar sucede con la prostitución. La prostitución llega un momento en que la familia la acepta, porque son ingresos. La delincuencia también. Maestros de primaria lo han visto. Me lo contó mi esposa cuando ella trabajaba con muchachos en Colón, que roban, pero a ella no le robaban. Es decir, tienen sus códigos de ética también.
¿Qué pasa ahí? Sí, eso es un fenómeno que he visto muy de cerca, que también me ha tocado como tratar de desmenuzar, y creo que es algo mucho más sencillo de lo que a veces quisiéramos creer o quisiéramos pensar, que es si, si mis primeros años de conciencia se desarrollan en un entorno de la carencia básica, de la carencia elemental, de la violencia intrafamiliar, en donde todo se detona a partir de esas carencias, donde a lo más que puedo aspirar, o mi principal satisfacción del día es tener 2 comidas al día garantizadas, y no es una ficción, esa es la realidad de la cotidianidad en la que viven muchísimos de estos, de la que vienen estos jóvenes. A lo mejor, claro, ¿no? Uno en ciertos contextos donde ha tenido acceso a muchas otras, a una diversidad de opciones en la vida, pues entonces uno se plantea, pues a lo mejor quiero ser abogado, quiero ser empresario, quiero ser deportista, quiero ser ama de casa, quiero ser viajero, quiero ser periodista, etcétera, ¿no? Las opciones para estos muchachos se reducen a quiero tener dinero. Eso es lo que yo quiero. Eso es lo que me va a resolver a mí las necesidades más profundas existenciales. Lo que quiero es tener dinero. Porque la falta de dinero genera un entorno extremadamente caótico para mí. Y como niño o como niña, eso se vive con una angustia en donde la urgencia por crecer, la urgencia por tener capacidad de ingreso, se vuelve una obsesión. Entonces, cuando a los jóvenes, con ellos trabajo justamente estos ejercicios prospectivos, ¿no? Estos ejercicios proyectivos, de decir, bueno, a ver, como qué podría, pues es que nunca han soñado con nada, ¿no? Nunca han soñado con ser absolutamente nada, no tienen un propósito. Esto que decía el Ponchis lo he escuchado de muchas formas distintas en los jóvenes. ¿Qué diferencia hay entre convertirse en un Ponchis o convertirse en el caníbal, este otro caso muy famoso de Xochimilco, o convertirse en el Ojos, o todos estos? Bueno, esto ya tiene que ver con particularidades de la historia de vida, ¿no? Con rasgos ya más propios de cada sujeto, pero a final de cuentas el sentido es exactamente el mismo, ¿no? ¿Cómo genero yo un ingreso cuando veo que históricamente mi familia no ha sido capaz de tener un ingreso de otra forma? Esto es lo que sé hacer, esto es para lo que tengo capacidad, lo que aprendí a hacer, el contexto me mueve a ello, de alguna forma me protege. Pues claro que esa es la vía más fácil. Hace, por ejemplo, unos días hablando con algunos de los jóvenes en prisión, pues uno de ellos me decía, oye, pues es que mi hermano quiere que yo sea policía, ¿no? Porque el hermano se dedica a delinquir, y entonces decía que el hermano lo estaba apoyando para que él fuera policía, de manera que como policía pudiera echarle la mano, ¿no? En algún momento. Entonces ya, o sea, este sentido de corporación familiar, ¿no? De vámonos organizando qué es lo que se necesita. Y le decía yo a él, bueno, pero a lo mejor tú quieres, ¿qué opinas de eso? Y me decía, pues no es que yo quiera hacer otra cosa, entonces pues está bien, voy a ser policía, ¿no? No es que yo sueñe con, quiero estudiar o quiero... Entonces, uno desea en la medida de lo que conoce, ¿no? Uno aspira a partir del mundo que conoce, es un principio muy básico.
Lo que no conozco difícilmente puede ser algo que yo desee. Si no he tenido nunca acceso a algo que me provoque un tipo de bienestar de otra forma, pues no tengo más el elemento del amor propio, ¿no? De la falta de conciencia o de reconocimiento, de autoestima, de decir, merezco otra cosa, merezco otra vida, merezco estar en otro lugar, merezco ser tratado de una forma distinta. Eso no existe. No existe de manera general en los jóvenes que están en prisión, ¿no? La vida afectiva y sentimental. Es decir, cuando salga quiero estar con mi novia, hacer una familia, etc. O también llega al aventón, como venga. En el caso de los jóvenes que son parte de estas familias como muy criminogénicas, ¿no? Como donde hay, pero al mismo tiempo hay relaciones más cercanas. Sí pasa que los jóvenes quieren tener su familia, ¿no? Y llega a haber esta idea de voy a hacer una familia distinta, yo me quiero salir de esto, no quiero ser parte de esto, yo sí voy a trabajar por la vía legal porque quiero ser el padre presente que nunca tuve. Pero en el caso donde ha habido un crecimiento, digamos, una infancia muy solitaria o muy a partir del abandono, pues la idea de familia se vuelve una obsesión de una manera distinta, ¿no? No es construir lazos afectivos, sino es buscar complicidades también, ¿no? Es muy común que los jóvenes que tienen parejas sentimentales en prisión generalmente son parejas que están también en la misma lógica delictiva. Digamos que el delito es la base de sus relaciones afectivas y con base en eso pues se construye todo lo demás. Por lo tanto, bueno, pues es muy difícil pensar bajo el principio de que en esos casos la familia puede construir una alternativa de otro tipo de vida. Muchos jóvenes que están en prisión tienen ya familia, tienen hijos, ¿no? Son jóvenes que tienen 16, 17 años y ya tienen hijos de 2, 3, ¿no? Recién nacidos. Y eso a veces detona como una inquietud de decir, bueno, quiero una vida distinta, pues no me importa que me cueste más, pero me quiero ir por la vía legal. Pero al final de cuentas, la urgencia del día a día, pues acaba siendo mucho más poderosa, ¿no? Que la voluntad y las ganas de construir algo distinto. Y la otra es que no existen realmente redes de apoyo para los jóvenes que salen de prisión. No hay una estructura, hay mucho discurso en las organizaciones, ¿no? En el tema de la reinserción, pero la realidad es que eso, o sea, ese apoyo es nulo, porque también demanda de una visión distinta por parte de la sociedad, de aceptar que hay que dar otras oportunidades, ¿no? Y como todo este discurso que propone, pues vamos a ver cómo se porta, vamos a ver si la valora y vamos a ver si es digno de que confiemos nuevamente en él. Entonces, jóvenes que salen y me decía un joven que es miembro de un grupo, de un cártel, ¿no? Que me decía, bueno, es que estas organizaciones sales y te quieren ofrecer un trabajo en el Oxxo por 5,000 pesos mensuales. Y decía él, el problema de la delincuencia no es un problema de desempleo. No es que no tengamos opciones de entrar al Oxxo a trabajar y que nos paguen 5,000 pesos. El problema es quién quiere vivir con esos 5,000 pesos, o quién puede vivir con esos 5,000 pesos. Le digo, bueno, pero ¿tú qué sabes hacer? ¿No? También es el ejercicio también de decir, bueno,
Y dice, bueno, pues es que tampoco es que yo necesite aprender a hacer gran cosa, porque lo que yo sé hacer me lo pagan muy bien, ¿no? Que es matar gente, básicamente. Entonces, esas redes de apoyo, pues las familias, en el mejor de los casos, se convierten a veces en eso, pero pues a veces la misma familia es la que promueve esa continuidad delictiva, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es donde tendría que apuntarse el ejercicio de conciencia colectiva y la urgencia de tener redes de apoyo, redes solidarias más que de apoyo, redes solidarias con estos jóvenes. Debo pensar, en virtud de lo que señalas, que el Estado y el gobierno han abdicado de la responsabilidad social de ese trabajo. Totalmente. Porque efectivamente han reducido su función a la represión. Y la represión es eso, castigar al delincuente. Dijera Michel Foucault, vigilar y castigar. Aunque no vigilan bien porque el problema de la vigilancia es otra historia. La vimos ahora con el COVID. Todo el mundo vigilándose a todos y diciendo, este es un covidiota, por su culpa el COVID etcétera. Y responsabilizamos otra vez a los individuos de un fenómeno colectivo, donde no opera el discurso que plantean como gobierno y como Estado. Es decir, hace esto, pero ellos no lo hacen. Hay que hacer esto, pero no pasa de ser un discurso y se vuelve a reducir un fenómeno social y colectivo a un fenómeno de naturaleza individual y dijeras, en el mejor de los casos, familiar. Has mencionado varones, la afectividad y la vida sentimental de las mujeres. Igual. Pues sin duda no será sorpresa decir que siempre les toca la peor parte, ¿no? De entrada, los juicios, esta idea de hablar de perspectiva de género en los juicios, que cada vez se está tratando de impulsar más, tiene mucho valor y tiene mucho sentido, porque el trayecto para que una mujer delinca y para que un hombre lo haga, afectivamente es muy distinto. En los hombres generalmente hay una experiencia de empoderamiento delictivo, donde el delito se convierte en la culminación de una idea de lo que significa ser un hombre, un varón en la sociedad, ¿no? Es el trofeo en muchos casos. Es autorrealización. Autorrealización, exacto. En el caso de las mujeres, es símbolo de que ya no hubo más capacidad de resistencia, que ya no hubo mayor capacidad de resistencia en general. Claro, hay mujeres que adquieren y se adhieren a la vida delictiva con absoluta conciencia, pero siempre son segundo violín, ¿no? O sea, siempre. Y por otro lado, hay una exigencia de cumplir con ciertas funciones que no son muy distintas a las que se les obliga a cumplir en casa, de apoyar a la pareja en las decisiones que toma la pareja. Entonces, ese tránsito, ese recorrido que hace una mujer para llegar a convertirse en un agente delictivo, en un actor delictivo, pues entonces se traza con decisiones que la mueve decisiones muy distintas, ¿no? O una voluntad muy distinta. Una vez que llegan a la prisión es un lugar igualmente inhóspito para mujeres que para hombres. Sin embargo, en el caso de las mujeres hay un sentido hay mucho mayor complicidad, mucho mayor colaboración, cooperación entre las mujeres,
Eso también se ve en los centros para mujeres. Más aún si hay hijos, donde están, en el caso de los centros donde las mujeres tienen a sus hijos. Y pues esto se vive de una forma distinta, pero el abandono familiar, generalmente las mujeres que tienen pareja antes de llegar a prisión, los hombres generalmente vuelven a ser otra familia, ¿no? Y los hijos pues acaban, cuando hay hijos de por medio, acaban en algún albergue, acaban con los abuelos, en el mejor de los casos, si es que hay esa presencia. Y entonces pues se convierten en absolutamente nada, ¿no? Por lo tanto, pues salir de prisión como mujer y salir de prisión como varón, pues son condiciones muy distintas también, ¿no? La familia, generalmente los hombres, hay una espera del varón que está en prisión y hay un sentido de que sigue siendo el padre de familia, aún desde la prisión. Sigue dando instrucciones, sigue educando, sigue teniendo una presencia en las fechas importantes de la familia, ¿no? El Día del Padre, el cumpleaños, la Navidad. En el caso de las mujeres, la mayoría de las veces desaparece esa presencia, ¿no? Nadie se acuerda de ellas. Entonces, pues sí, es una experiencia totalmente distinta. Más la cantidad tardan más los procesos para las mujeres que para los hombres. Tardan más, es más común que las mujeres acaben siendo inocentes de un delito que se les acusa que a los hombres. Entonces, todas estas son experiencias que matan, ¿no? Que matan internamente a la agencia, el sentido de estar vivo muchas veces, ¿no? Los expedientes se pierden, mujeres que quieren finalmente pues llevar su caso a otro nivel y entonces no hay un expediente que ellas puedan presentar para que haya un seguimiento de caso. Es prácticamente el destino, pues prácticamente de todas las mujeres, ¿no? Que llegan a prisión. ¿Y a ti qué te mueve o qué te movió? ¿Y qué pasa contigo con esta experiencia? Porque de alguna manera he tenido a lo largo de muchos años muchas alumnas psicólogas, la mayoría son mujeres. Es curiosamente una carrera feminizada, aunque las relaciones de poder de las instituciones son masculinas. ¿Qué significa para ti esta experiencia? Porque de alguna manera esto te puede impulsar a invitar a nuevas personas más jóvenes que tú a entrarle a esto. ¿Qué importancia tiene? Porque si pierde el valor porque pues, son delincuentes, ni modo que paguen. O algunos argumentan, sería mejor que los ejecutaran, sale más barato. Todavía los que pugnan por la pena capital. Uh-huh. Pero más allá de ello, ¿a ti cómo te impacta? Que no, que te viene guango, con una objetividad positivista a prueba de subjetividad. ¿Qué pasa contigo? No. No, claro, también hay un impacto afectivo en quienes nos mantenemos de manera muy cercana a estos casos, ¿no? A estas historias y a estas experiencias, a estas personas. Yo creo que en mi caso me mueve esta conciencia de conciencia histórica del presente, ¿no? O sea, creo que soy muy consciente del momento que me está tocando vivir, que no es, que simplemente no puedo hacerme de la vista gorda, esto que decías al principio, ¿no? Normalizar, ignorar
es demasiado grande el conflicto. La tragedia nacional es demasiado voraz, es demasiado grande. Creo que con este tipo de acercamientos, con este tipo de movilizaciones a un nivel mucho más inmediato, mucho más modesto, se pueden conseguir muchos beneficios que pueden llegar a impactar poco a poco a un nivel mucho más extenso, mucho más amplio. De entrada esto, ¿no? La posibilidad de poder reflexionar de manera más pública, de manera más abierta. Yo no trabajo para ninguna organización, realmente todo lo que hago lo hago por mi cuenta. Por lo tanto, eso me da una libertad, aunque siempre estoy en diálogo con las autoridades de los centros y ellos siempre tienen que autorizar el tipo de trabajo que hago con los jóvenes. Pero para mí acaba siendo justamente pues tener esa conciencia del momento que me está tocando vivir en este país. Creo que el primer reto fue romper con esta idea dualista de lo bueno y lo malo por sí mismo, ¿no? Como esta idea de que simplemente hay gente que vive bien y gente que vive mal. Creo que las cosas son mucho más complejas. Trato de tener objetividad en el sentido de cuáles son mis límites, hasta dónde puedo yo hacer algo con esta gente, no por esta gente, hasta dónde soy capaz de construir algo con esta gente, con estas personas. En algunos casos es simplemente la compañía, ¿no? El tener a alguien con quien pueden hablar abiertamente, sin que se les señale, sin que se les estigmatice, sin que se les cuestione desde una moral rancia que quiere, que a punta de golpes quiere convencer al otro de que está haciendo las cosas de manera equivocada. Y por otro lado, también entender la experiencia humana, ¿no? Yo no soy psicóloga, yo más bien me he ido por el lado de las humanidades. Y creo que si algo tengo muy claro es que lo humano es todo esto, ¿no? Lo humano es también generar daño, también es sentir vergüenza, sentir culpa, querer reparar, querer ser alguien distinto, pero también es perder el control y hacer daño, y perder el control y autocastigarse y autoflagelarse. O sea, también eso es lo humano, ¿no? Entonces, la prisión y todo lo que sucede en la prisión es eso humano que pues nos guste o no nos guste, está dentro de todos nosotros. No habremos pisado la prisión, pero a final de cuentas, pues también nosotros somos parte de eso. Y sin duda, yo también me he preguntado, ¿no? ¿Por qué yo no he cometido estos delitos, ¿no? O sea, también creo que son preguntas importantes. No es por qué ellos lo han hecho, sino porque yo no lo he hecho. Y en esa lógica y bajo ese presupuesto, creo que creo yo, se puede entender de manera mucho más humana, mucho más horizontal, qué está pasando con nosotros como sociedad. Todo lo que se trata de hacer desde esta perspectiva, este ejercicio panóptico de la sociedad, ¿no? De dónde están los del conflicto, dónde están los que generan daño, dónde ubiquemos quiénes. Pues creo que de alguna forma es una visión muy ingenua, como es ingenuo pensar que en la prisión no suceden cosas porque alguien vigila, ¿no? O sea, en la prisión suceden tantas cosas de las que todo el mundo sabe, pero de las que nadie habla. Entonces, pues yo espero que en algún momento haya conciencia de que se requiere un plan de trabajo nacional, un programa de trabajo nacional para todo esto. Ahorita toda la gente que trabajamos en este tipo de actividades, pues lo hacemos, pues eso, ¿no? Como con nuestros propios recursos, organizándonos
en lo que nosotros hacemos, porque el sistema prácticamente para lo único que da es para tener a alguien que cierra la reja, cierra a la gente, contabiliza días y pasa expedientes, ¿no? Para eso es para lo que da el recurso económico dentro de un sistema de justicia penal. Todo lo demás es lo que podemos nosotros dar de una manera, yo no lo llamaría de manera generosa, pero sí de manera, pues, quizás incondicional, ¿no? O sea, no hay una condición para hacerlo. No hay una condición para hacerlo más que el hecho de pues de poder tener esta experiencia de vida, ¿no? Colectivamente. Para tratar de ir cerrando, muy popularmente se ha dicho que la cárcel tiene un sello de clase. Pareciera ser que los delincuentes son aquellos que atentan contra la idea de la propiedad privada. Marx Dixit. Casi no se ven grandes empresarios aunque delincan. Un Slim, un Azcárraga, qué sé yo. Políticos es más probable por razones tácticas. Así es. O coyunturales. Pero hasta donde efectivamente la idea del delito tiene un rasgo de clase o clasista, de modo tal que la noción de delito que tú dices hay que desanclarla de esa moral rancia, de los buenos y los malos, porque además el criterio moral lleva a la sanción moral, pero el criterio jurídico no es una sanción moral, o no solo es una sanción moral, sino es sobre todo una sanción física, privarte la libertad de movimiento, no de pensamiento, si tienes una estructura sólida de personalidad y valores, la noción de sentido. Pero la idea de lo efímero también aparece mucho, es que a mí me da dinero y punto. Lo he visto también con alumnos en Guerrero que decían, pues quiero ser teibolera en Tavares. Y les preguntaba, ¿por qué? Porque la chica que se fue de teibolera ya tiene su carro y su casa. En cambio, mi mamá es maestra de la Universidad Autónoma de Guerrero, le piden 4 idiomas, que publique, que dé clase, que haga esto, lo otro, y no tiene casa propia y carro. Y ella se fue de prostituta y en un año ya lo tiene. Sale mejor trabajar en Tavares que ser profesor titular de tiempo completo de alguna universidad, porque en el fondo el trato no es igual. Ese sello de clase también aparece como una idea de castigar la pobreza. Están por pobres, no por delincuentes, lo cual también puede ser una falacia, porque sí hay desde pozoleros, ¿sí? Pero en el fondo, ¿qué tan admisible es esa tesis de la inclusión de clase social en este fenómeno de la prisionización? Porque además hay gente que ya no puede vivir fuera de la cárcel. Hay gente que sale y se suicida, no sabe cómo vivir fuera de la cárcel. Y le sale más barato vivir ahí, come, desayuna, puede entrar droga, alcohol, sexo, etcétera. Entonces, ¿cómo está este asunto de la idea para tratar de ir cerrando? Y si quieras Sí. compartirnos un mensaje, una idea. Sí, bueno, uno de los temas más importantes creo que es justamente la criminalización de la pobreza, de la que se habla tanto y a la que se atiende poco. Y sin embargo, claro, está tan arraigada a nuestra estructura, a nuestra
fachada social, es decir, de pura vista, hay gente que considera que es clarísimo quién es delincuente y quién no lo es, ¿no? O sea, es decir, el color de piel, Ojos buen cubero. no, así, ¿no? Nomás por cómo se ve, es delincuente. Y eso lo tenemos introyectado, o sea, ese racismo y ese clasismo está encarnado en nosotros. Y es muy difícil romper con eso, porque sobre el empresario se dice, pues sí será un delincuente, pero da trabajo, ¿no? Da empleo. Y este ladrón de Tacubaya, pues no da nada, ¿no? Entonces, sin embargo, en el caso de los jóvenes, cuando yo los cuestiono respecto al tema de cómo se elige la delincuencia, la mayoría tienen muy claro, dice, bueno, pues están los políticos y los empresarios que también son delincuentes. Entonces, ¿por qué no voy a hacerlo yo? O sea, hay un reconocimiento de que ser delincuente en la sociedad es una opción. No es una opción de los pobres, es una opción para todos. Todos estamos en condiciones de ser delincuentes porque ser delincuente paga en este país más que no serlo. Y el asunto es justamente que ellos no dimensionan esas diferencias en donde justamente un Slim, un Azcárraga y todos estos personajes que han empobrecido tremendamente al país, ¿no? También, pues ellos no dimensionan justamente como las diferencias estructurales que hacen que él con un tronido de dedos estén en la prisión y los otros sigan disfrutando fuera de la vida, fuera de la prisión. Incluso es interesante porque los mismos jóvenes, por ejemplo, ¿no? En la prisión se hacen las famosas charrascas. Es rarísimo que no haya un joven que no se haya hecho una charrasca cuando entra a prisión. ¿Qué es una charrasca? Tres cortes. Ah. Sí, son los 3 cortes como del tamaño de los dedos, 3 cortes profundos que dejan una cicatriz queloide generalmente, que significa la entrada, el proceso y la salida. Ese es el significado de esos tres cortes, ¿no? Entonces, generalmente cada vez que entran se hacen uno porque por el simbolismo que tiene. Algunos se hacen varias, en un solo ingreso se hacen varias y hay muchas explicaciones, que es autoflagelo, que es el sentido de la culpa, que es, había uno que decía que él se hacía todas estas charrascas porque se recordaba que él era el diablo, entonces tienen como muchos significados. Y en alguna ocasión que le cuestionaba yo que me decía un joven, es que una vez que entras aquí ya eres delincuente de por vida, ya te estigmatizaron. Y digo, bueno, pero tú también los ayudas haciéndote esa charrasca, porque lo que estás diciendo claramente es, estuve en prisión, entonces te quejas del estigma, pero tú contribuyes. Y decía otro joven, dice, sí, yo no me las hago porque si la policía me detiene y ve que traigo una charrasca, ya con eso es un hecho que voy a acabar en la prisión, ¿no? Aunque yo no haya cometido el delito. Entonces, la criminalización de la pobreza no solamente, o sea, se construye a partir de las dinámicas culturales, de las prácticas culturales que nosotros reconocemos como aceptables, inaceptables, según qué tan blanco es el sujeto de la cuestión, ¿no? Y suena terrible porque sí acaba teniendo todo un registro a partir de la apariencia, ¿no? Y bueno, pues mientras no rompamos, mientras no podamos ver más allá de esos prejuicios, ¿no? De estar conscientes de que el mundo lo vemos a partir de ese cristal de la imagen, pues vamos a seguir siendo demasiado injustos, ¿no? Con los juicios inmediatos con la gente. Que pasa también por el hecho de pensar que la gente que vive en la calle o los niños que andan en la calle
nacieron para eso, ¿no? O sea, hay esta idea de que estos niños nacieron para ser explotados, nacieron para vivir en la calle, nacieron para ser marginados. ¿Cuántos casos no hay de estos escándalos públicos de gente que denunció a alguna niña rubia, ¿no? En la calle pidiendo dinero. Entonces decían, bueno, es que seguramente se la robaron. No es posible que esta niña rubia pertenezca a esta familia de indigentes. Y eso revela una cosa terrible de nuestra sociedad, ¿no? Es justamente esta incapacidad de ver a las personas como personas, no a partir de su color, etcétera. Es curioso porque la literatura es rica en esta experiencia. Recuerdo Los Miserables de Víctor Hugo. Recuérdese Oliver Twist, que es otra gran experiencia al respecto, narradas literariamente y cinematográficamente, ¿sí? Uno puede pensar en El Chico de Charles Chaplin, clásicas tramas donde efectivamente el estigma está. Incluso lo hemos observado ahora que se habla de la violencia hacia las mujeres. Esa competencia psicológica que denominamos teoría de la mente, atribuir al otro intenciones, creencias. Voy en una banqueta y veo al que considero que puede ser delincuente, la chica se cambia de banqueta. Es decir, hemos interiorizado ese contenido psicológico de anticipar si puede o no puede ser. Ya vivimos una etapa un poco paranoica, cierta dosis de paranoia es importante como mecanismo de protección, porque la violencia hacia las mujeres, pero también uno ve cotidianamente robos a transeúntes, robos de ciudadano a ciudadano, que son robos de pobre a pobre, lo que en su momento Marx habló del lumpen proletario, aquel que vive a expensas del otro, sea como limosnero o como lo que sea, pero es Los Miserables, es Oliver Twist, varios tipos de películas de esta naturaleza, y que naturalmente nos tienen a nosotros también con nuestra estructura psicológica estigmatizante y estigmatizada. Esa güerita seguro se la robaron, no puede provenir de esta estructura delincuencial. Creo que es interesante lo que has planteado. Sí, y apuntaría hablando justamente de las capacidades, que hay una idea generalizada con la que me topo muy seguido, que es el pobre no tiene capacidad cognitiva para otra cosa. O sea, hay como una asociación de capacidades intelectuales vinculadas con la actividad delincuencial. Para eso el tiene que en mucha capacidad. Paramaceta nace, del corredor no pasa. Así es, así es. Y yo, por ejemplo, que promuevo mucho actividades más en el sentido creativo, ¿no? Talleres de fotografía y cosas como más de escritura, de video, tratando de que ellos construyan un lenguaje más personal de expresión. Con frecuencia me topo con comentarios espontáneos de la gente, aparentemente sin mala intención, de decir, y a poco sí pueden, ¿no? Y a poco sí saben, y a poco escriben cosas interesantes, y hay un presupuesto de que para qué invertir en gente que simplemente no tiene esa capacidad, que nació maceta, ¿no? Entonces, y que pasa también por esa mentalidad, esa criminalización, ese prejuicio, ese sesgo de creer que ser blanco te da mayor capacidad para ser creativo, para ser alguien importante, para dirigir, para tomar decisiones, para construir cosas relevantes para la sociedad, para hacer ciencia, para hacer arte, para hacer... y
eso pues justamente la brecha lo único que hace es que abre esa brecha porque además los chavos se la acaban creyendo, ¿no? Ellos mismos lo creen, ellos mismos lo piensan porque pues, se les dice tantas veces y ese es el referente que tienen público que cómo se lo van a imaginar de otra forma. Pues Claudia Alarcón, siempre es bueno habernos conocido a través del Twitter. Así es, Enrique, Y muchas gracias gracias. al Jesús Ramírez Bermúdez que lo vi y que leía tus opiniones y comentarios en Twitter, que de algo sirvan las redes más allá de toda la satanización que se hace de ellas, porque también para Lowfar y para esta idea de lo que es expandir mentiras y chismorreo, dijera en su momento Totorrina, porque también está la cultura de los grandes héroes delincuenciales, Chucho el Roto, Robin Hood, toda esa historia también de gente que le quita a los ricos para darle a los pobres, es muy añeja y ancestral. No quiero dejar de agradecerte. Ojalá y tengamos más tiempo, otra ocasión para seguir profundizando estas ideas. No sé si quieras decir algo más. De antemano, gracias. No, pues agradecerte y sí, qué bueno que las redes sirvan para algo más que hacernos daño, ¿no? También hablando del daño, justamente. Construir estos espacios, estas posibilidades de hacer una reflexión y tener una plática pues una conversación tan comprometida, tan seria, tan respetuosa con temas que además son urgentes, ¿no? Creo yo. Te agradezco muchísimo la invitación, el espacio y todo lo demás. Así que Después cuando por tu gustes, correo, aquí ando. después por tu correo, por Twitter, te haré llegar los enlaces al video, al podcast y un agradecimiento. De algo sirven después que andamos en la era de los perfiles, puntos y publicaciones. Yo ya estoy más Muchas allá de gracias. esas cosas. Gracias a ti y hasta la próxima. Qué gusto. Bye, buen día. Chao.